estado visitando los municipios de Toluca, que aquí arrancamos haciendo un poco de historia. En el año 2024 se arrancaron aquí justamente echando la memoria un poco el tiempo. En agosto del año 2024 aquí arrancó esta iniciativa 100 periodistas por el Estado de México, recorriendo Texcoco, Tlalnepantla, Chalco y hoy concluyendo justamente esos foros aquí en el Congreso del Estado de México. Si me lo permiten, vamos a dar inicio para saludar al presidium que nos acompaña. Esta mañana queremos agradecer la presencia de Carlos Armando Marroquín, secretario técnico del Comité de Comunicación Social, en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura del Estado de México. Saludamos la presencia de Raúl García Víquez, editor de la revista Matices y representante de la iniciativa 100 periodistas por el Estado de México. Damos la bienvenida al doctor Javier Martínez Cruz, consultor jurídico en temas digitales y anticorrupción y asesor de la iniciativa 100 periodistas por el Estado de México. Agradecemos la presencia y que nos reciban el día de hoy al diputado local de Morena, Samuel Hernández. Damos la bienvenida a nuestra compañera reportera de la revista Proceso, Veneranda Mendoza. Damos la bienvenida a la maestra Adriana Monserrat Rodríguez Santander, directora general de Gobierno Región Toluca, en representación del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte. Damos la bienvenida a Celeste Ramírez, vocera del Gobierno del Estado de México y representante personal de la gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Damos la bienvenida al maestro Luis Miguel Carrillo Telles, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Estado de México. Saludamos a Aline González, directora del portal Entre Tanto MX. También damos la bienvenida a la directora de Comunicación Social del Congreso del Estado de México, Violeta Huerta. Al secretario ejecutivo del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México, Francisco José Pontla Ortega. A nuestro compañero Ricardo Martínez, director de orquesta y embajador de paz ante la Organización de Naciones Unidas. También damos la bienvenida a Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa para Artículo 19, Oficina México y Centroamérica. Y también damos la bienvenida a Emiliano Martínez, coordinador de comunicación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del fiscal del Estado. Muchísimas gracias, Emiliano. Vamos a dar paso a las intervenciones de esta mañana en este importante evento. Vamos a hacer el uso de la palabra con el mensaje de bienvenida a cargo de Carlos Armando Marroquín, secretario técnico del Comité de Comunicación Social, que viene en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura del Estado de México. Muy buenos días, tengan todos y todes los que nos acompañan esta mañana. Sean bienvenidos a esta su casa, la Casa del Pueblo. Agradezco mucho la invitación que nuestros amigos periodistas nos hicieron para poder acompañarnos en este cuarto foro de consulta para la reforma de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de México. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de sus amigos y aliados, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª legislatura, así como de parte del diputado Esteban Juárez Hernández, presidente del Comité Permanente de Comunicación Social, los cuales por motivos de agenda no pudieron acompañarnos. Sin embargo, tengan por seguro que están atentos y al pendiente de tan importante evento. Para el Congreso del Estado de México es fundamental la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que son pilares en toda democracia. Por ello, la actual legislatura reconoce que las y los periodistas desempeñan un papel esencial para fortalecer la transparencia y mantener informada a la ciudadanía sobre el trabajo que realizan sus diputados. Reiteramos nuestro respeto, apoyo y respaldo a las y los periodistas, porque su voz
contribuye a fortalecer la vida pública y a construir un Estado de México más justo, informado y participativo. Sepan que las, y los diputados siempre encontrarán un espacio de respeto, apertura y colaboración, porque estamos convencidos de que la transformación solo es posible con la participación activa de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. A Carlos Armando Marroquín, secretario técnico del Comité de Comunicación Social en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura del Estado de México. A continuación, hace uso de la palabra nuestro compañero periodista Raúl García Víquez, editor de la revista Matices y representante de la iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México. Muchas gracias, buen día. Primero que nada, es un honor estar aquí en este festival de comunicación social de todos los compañeros de cada zona del Estado de México, el cual hemos ido recorriendo punto por punto y realmente pues hemos visto diferentes tipos de listas, ¿no? Realmente este tipo de festejos que podemos entablar con la gente, con la gente de comunicación social, con la gente del gobierno, de los diferentes municipios, de la gente del gobierno del Estado, ha sido un trabajo desde el inicio que realmente ha manejado diferentes odiseas. Realmente estoy muy agradecido con toda la gente que está acompañándonos aquí en el presidio, que realmente ha sido un trabajo realmente loable, fuerte, pero también igual con muchos aspavientos y cuestiones de las cuales son como colisiones dentro de lo que es la comunicación social. Quiero agradecer a cada una de las personas que están en el presidio, ¿sí? Podría mencionar a cada uno de ellos, pero ya nos dirán, vamos a darle seguimiento a este tipo de protocolos, pero sin dejar de lado estos trabajos a la gente que estamos cerca de todo esto. Y quiero mencionar a una persona en común que realmente nos está acompañando, que es Luis Miguel Loaiza, que ha sido parte fundamental también igual de esta iniciativa, sin menospreciar a nadie. Yo creo que todos han puesto su manita de arena y tenemos que contribuir hacia este tipo de trabajo. Gracias a cada uno de los personajes que están aquí acompañados, a Luis Miguel, a Violeta, a Pedro, a Javier, al diputado Samuel Hernández y todas las personas que nos acompañan en el tema de la comunicación social, a Lynn, sin dejar de lado a Carlos, a Alejandro que también igual todos lo conocen, saben que se ha partido por todo el Estado de México para poder darle seguimiento a ese tipo de trabajos. Sin más preámbulo, agradezco también igual a los compañeros también de esta zona que también igual nos están abriendo este espacio, y qué mejor que la Casa del Pueblo para poder presentar estos avances, a los avances que nos hemos comprometido a sacar cada uno de los resultados, apuestas y trabajos para que este trabajo realmente llegue a un buen puerto. Y lo que queremos decir es que no solamente va a llegar a un puerto en el Estado de México, sino la pretensión es ir más allá. Ir recorriendo los municipios, ir recorriendo las necesidades, y esas necesidades poderlas tener a cabo y plasmarlas no solamente en un papel, no solamente en una iniciativa, sino hacer el respeto, la dignificación de los derechos de las personas y los derechos de los periodistas como tal. Quiero iniciar este mensaje. Hoy nos encontramos en el cuarto foro de análisis de reformas a la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 2025. Un espacio que refleja un esfuerzo colectivo, sostenido y profundamente necesario para avanzar a la protección y dignificación del ejercicio periodístico en el Estado de México. Desde el inicio de esta iniciativa hemos trabajado con una convicción clara: la defensa de la libertad de expresión no es solo una causa del gremio, es una causa democrática, y hoy, a través de estos foros, esa defensa se ha transformado en una agenda pública, con propuestas concretas, diálogo institucional y logros visibles. Durante estos meses, más de 100 periodistas en distintas regiones, medios, trayectorias, contextos han alzado la voz en una unidad, no solo para denunciar las condiciones de riesgo que se ejercen en la labor periodística, sino para proponer soluciones concretas. Hemos pasado del diagnóstico a la acción. Esa acción del aislamiento, la articulación, la resistencia a la incidencia efectiva. Uno de los logros más importantes de este proceso ha sido la consolidación de una propuesta de reforma legislativa surgida desde las bases del gremio, sobre las propuestas que ustedes mismos nos han ido transformando y diciendo para poderlas plasmar. A través de los primeros 3 foros se identificaron
las deficiencias estructurales a la actual ley de protección y la falta de autonomía en las cuales se han dado, la escasa asignación presupuestaria, la ausencia de enfoque de género, la invisibilidad de los periodistas independientes de los pueblos originarios o de las comunidades LGBTIQ+. Pero estamos en la ruta de trabajo que queremos perfeccionarla, y exactamente esa ruta de trabajo pues vamos haciendo pasos concretos, y ese es el camino que vamos a ir complementando. Desde entonces los avances han sido múltiples, significativos, entre ellos la derogación que atinadamente la gobernadora del Estado de México mandó al Congreso a los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México, que criminaliza al llamado ultraje a la autoridad, una figura legal que históricamente fue utilizada para inhibir la libertad de expresión, y yo creo que eso se tiene que celebrar. La incorporación de periodistas, que aquí lo tenemos, al programa Es Bienestar, garantizado el acceso a los servicios médicos a quienes durante décadas han ejercido su labor sin seguridad social, pensiones y seguro de vida. Y ahora mismo vemos que los diferentes compañeros del Estado de México están en los hospitales y apenas están empezando a hacer los primeros trabajos de este bienestar, aunque muchos todavía no están inscritos. Igual es un llamado a todos los compañeros para que se inscriban, no solamente los compañeros periodistas, sino que es algo que pedimos también en el gobierno del Estado, sino también a los compañeros de los compañeros periodistas y a las gentes que son cercanas a los compañeros periodistas. La aprobación de un protocolo de actuación policial pionero en el país para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el ejercicio de su labor. El fortalecimiento del mecanismo de protección estatal. Si bien es cierto el mecanismo ha tenido deficiencias, también igual es cierto que tenemos un compromiso del mecanismo, que estamos en la ruta de trabajo para que ese mecanismo también igual pueda tener los trabajos concretos de la mano, no solamente de la parte de mediación, de la capacitación, sino también igual trabajar con esos contrastes que hay con otros estados, incluso con el artículo 19, para perfeccionar no solamente la capacitación del mecanismo, sino también de los compañeros periodistas. Estos avances no son casualidad, son resultados de un trabajo colectivo impulsado desde el gremio a través de una estrategia regional basada en 4 foros que buscan consolidar un documento maestro para estas reformas. Y con este foro rápidamente vamos a cerrar esta etapa, pero nos quedan 2 mesas de análisis. 2 mesas de análisis que vamos a trabajarlas en 2 zonas importantes, relevantes, que por eso tenemos aquí de invitado también al diputado Samuel Hernández. Una de ellas va a ser en Teotihuacán con especialistas nacionales e internacionales, y otra de ellas va a ser en Tilotepec o Acapulco, para también cubrir esa zona del norte del Estado de México, que también tiene ciertas debilidades que hay que fortalecerlas. Estos avances no son casualidad, y vamos para adelante con un documento que incluya unas propuestas que son temas claves que ya los mencioné: protocolos de prevención y seguridad, capacitación con perspectiva de género, y también igual tenemos que enfocarnos a lo que son los trabajos de becas para hijas y hijos de periodistas, implementación de la cédula de identificación de periodistas en el Estado de México. ¿Cuál es la ruta? La ruta a seguir. En este camino se han abordado temas claves de interés como el acoso laboral y sexual, que también tenemos un especialista para que también nos dé la capacitación sobre ese tipo de temas, y estemos adentrados, como también en su momento la maestra Neira estuvo también participando y nos dio ciertas aportaciones que vamos a plasmarlas. La desigualdad salarial, así como la necesidad de crear programas de becas para hijos de periodistas, establecer la cédula de identidad en todo el Estado, e identificar el ejercicio periodístico más allá de la coyuntura. Este 4º foro es prueba del diálogo continuo de los resultados que vamos a fortalecerlos. Las ponencias de periodistas como Gabriel Hernández de Todo Texcoco, María del Carmen Salazar, El Veraz sin Censura, Antonio Martínez, Dato Informativo, Alejandro San Ciprián, Voces y Jarillas, y junto a organizaciones como Artículo 19 y especialistas como Pedro Cárdenas Casillas, han sido fundamentales para nutrir este proceso. Y no olvidemos el mensaje de la escritora, que en un momento lo pondremos, que también igual manda un saludo para todos los periodistas, Elena Poniatowska, que también está muy pendiente de estos eventos, de estos actos, está informada de lo que estamos haciendo y también está apoyando este tipo de actos que le parece que son temas, como lo manifiesta ella de sus palabras, de justicia social. Solo la unidad y el compromiso colectivo pueden lograr bien el beneficio común. Hoy 100 periodistas por el Estado de México se consolida como una red viva, una fuerza crítica y una voz colectiva que ha logrado pasar a la exigencia, a la construcción
Este foro es el cuarto, ya es un paso firme hacia la ley, una ley más justa, en la cual una protección real y un reconocimiento digno para quienes se informan con valentía todos los días. Este cuarto foro no solamente hacemos un balance a lo avanzado, sino a lo que trazamos, la ruta que trazamos en el documento maestro que será presentado en el segundo periodo de sesiones de las 62 legislatura del Estado de México, y la pretensión es que se pueda presentar en el mes de septiembre. Sí, damos los parámetros y los pasos acertados, como una propuesta integral de forma a la ley, una ley construida desde abajo, desde la voz de quienes ejercen y defienden la verdad, la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa. Compañeros y compañeras, hemos dado una ruta de trabajo en ciertos foros, por ejemplo el Escojo, en el auditorio, un auditorio que puede ser simbólico como es el Miguel León Portilla, investigador, historiador, pero también igual periodista. Un segundo foro que también fue en Tlalnepantla, casualmente en el escenario o también salón José Emilio Pacheco, que también igual un distinguido poeta, escritor, narrador y también periodista. Poeta, por supuesto, un acercamiento a Sultepec que también igual ha sido parte fundamental, el 11 de abril, en el cual se implementó la primera imprenta en el Estado de México, y que seguramente también tendremos acuerdos con la Universidad de Sevilla y también la ciudad de Sevilla, donde también ahí en Sevilla se implementa la primera imprenta de Hispanoamérica, y en Sultepec también se implementa la primera imprenta de Latinoamérica, y queremos que ese paso que vayamos dando pues sea fortalecido no solamente para esa implementación de imprenta, y que ha sido fundamental para la libertad de expresión, para el Estado de México, para México y para Latinoamérica. Y yo creo que este ejercicio también pudiera ser así. Sí, hacer este trabajo desde el Estado de México, no solamente implementarlo para el Estado de México, sino a nivel nacional. Y un cuarto foro que fue en Chalco, un tercer foro que fue en Chalco, ya algo más trabajado, igual muy cerca de un sitio ejemplar como lo que es la ruta de Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí terminamos en un lugar tan emotivo y tan importante como lo es la Casa del Pueblo. Tenemos que seguir adelante de la mano, de los cuales estos ejercicios se pueden dar, se pueden trabajar, y ojalá que el maestro Javier Martínez, doctor Javier Martínez, que también igual ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a lo que es esta ruta, podamos seguir adelante. No me quiero alargar, quiero agradecer esta participación, no sin antes citar a un gran autor y también igual columnista que acaba de fallecer, como es el maestro Sergio García Ramírez, que citaba constantemente situaciones importantes dentro de la literatura y el periodismo, como la gente, Alfonso Reyes, el Valle de Anáhuac, como toda la gente que pasó por aquí por el Estado de México, Octavio Paz, Selena Bonetosa, muchísima gente. Y Sergio García Ramírez, en un discurso emotivo, comentó que el periodismo tiene que salir adelante, las situaciones tienen que salir adelante, identificar el periodismo un referente de lo que son los derechos fundamentales, no solamente derechos humanos a nivel México y a nivel internacional. Terminó una frase con una columna, con esta frase que también igual me llevo yo, del autor Goethe, del libro El Fausto. Decía en esa lucha que todos deben de integrar, arriba y adelante licenciados, yo dijera aquí, arriba y adelante compañeros periodistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Raúl García Víquez, editor de la revista Matices y representante de esta iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Javier Martínez Cruz, consultor jurídico en temas digitales y anticorrupción, así como asesor de esta iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México. Primero, felicitarlos por este encuentro que sin duda marcará un precedente para el Estado de México de ser pionero y referente en la construcción del marco normativo que garantice la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos, pero además que deje las bases para lo que creo que en este contexto que hoy estamos viviendo de leyes que se han aprobado en el Congreso de la Unión, en el Estado de Puebla, que están despertando verdaderamente
situaciones y voces que reclaman hagamos una ley general, un marco jurídico que garantice los derechos de los periodistas, que garantice los derechos de los profesionales de la libertad de expresión y que encontremos ese equilibrio que hoy mandata México. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una cuarta revolución industrial donde los temas digitales hoy nos ponen sobre la mesa hablar de estos derechos en un esquema de ponderación y armonización, que es el derecho a la libertad de expresión, pero también los derechos a proteger el patrimonio moral, el derecho al olvido, el derecho a la reputación y al buen nombre. Entonces creo que estamos en una cultura que nos marcará esa pauta. Y particularmente estoy muy contento porque ahorita que volví a encontrar a compañeros que en 2013, si no me equivoco, con la licenciada Violeta Huerta, con la licenciada Benedetta Mendoza, platicábamos cuando era titular del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, que el Estado de México tenía grandes deficiencias a nivel constitucional. En ese momento en el ILESME hicimos una revisión para ver cuáles de nuestros 149 artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México podríamos encontrar el referente en nuestra Constitución Federal de México. Y con sorpresa, y que fue un tema que nos llevó a hablar de la necesidad de la prioridad que tenía que hacer el Estado de México, es que parece increíble, pero el artículo 7, que habla de la libertad de prensa y libertad de expresión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo tenemos en la Constitución del Estado de México. Y si no tenemos la garantía de ese derecho en nuestro marco constitucional, ¿cómo podríamos esperar que a los periodistas y a los medios que son fundamentales para consolidar la democracia estuviera vigente precisamente la protección de sus derechos? Entonces, yo celebro que hoy tenemos una gobernadora que está dispuesta a tender la mano precisamente para fortalecer este marco jurídico que creo que hoy con lo que se ha hecho en materia de derecho comparado, viendo experiencias internacionales y también nacionales y las buenas prácticas, estamos trabajando con una propuesta muy concreta para fortalecer esta ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Estamos ante la posibilidad de hacer verdaderamente un mecanismo para que este fondo cumpla con las funciones que se le hicieron, pero en un contexto como lo mandatan el marco normativo de transparencia, rendición de cuentas, economía, pero que sirva para que no sea un instrumento presupuestal y sin poner en riesgo y tampoco en una disyuntiva al gobierno estatal de que no se cuente con estos recursos. Por eso, si quieren, pasamos muy rápido nada más. Miren, cuando yo empecé a revisar precisamente la Constitución, tanto del Estado de México como la federal, para hacer este proceso de comparación, pues hay que revisar de dónde o cuál puede ser la razón que invoca, por ejemplo, en el artículo 5, en el párrafo, por ejemplo, que dice, pienso luego existo. Y creo que es un filósofo que empieza a razonar bajo el siguiente contexto. ¿Por qué razón? Porque hoy hablar de la libertad de expresión, el quehacer de los periodistas, es mandar un mensaje internacionalmente y también a otras entidades federativas. El Estado de México quiere fortalecer esta democracia precisamente en un contexto de respeto a los derechos humanos y con la participación precisamente de todos y cada uno de los periodistas. Somos un Estado de derecho, así se distingue el Estado de México. Somos un Estado de instituciones, somos un Estado de personas que estamos participando y afortunadamente, como les digo, vamos alineados, ya conseguimos una alineación. ¿Por qué? Porque lo que dice el artículo 6 constitucional en materia de libertad de expresión y el artículo 7 de la misma Constitución Federal, tenemos referentes en nuestro artículo 5 constitucional. La siguiente, por favor. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, este artículo 6, que está dentro del título primero, capítulo primero, que habla de los derechos fundamentales, donde ya no hablamos de garantías, hablamos de derechos fundamentales porque están de manera escrita y son muy precisos.
La manifestación de la ciudad no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. No son derechos absolutos. También tenemos que entender que hay limitantes. ¿Cuándo? Cuando afectamos derechos de terceros. No podemos estar sobre el honor, sobre lo que moralmente se ha aceptado en una sociedad para garantizar gobernabilidad o garantizar gobernanza. Podemos, ¿sí?, hacer el uso de la libertad de expresión siempre y cuando no violentemos derechos de terceros, derechos a la privacidad, a la intimidad. Y no es difícil vivir con eso. Por eso también dice, y creo que en el segundo párrafo de este artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna. Y nos marca entonces este contexto de decir, a ver, las personas tienen derecho a recibir información, a también a llegar información, y ahí es donde empieza a marcarse una diferencia entre los profesionales del periodismo y los que pueden manifestar ideas que también tendrán que cumplir con este Estado de Derecho. Por eso dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías, y esto es nuevo. Esto lo tuvimos, este párrafo se incorporó en 2013 y nos convertimos en América Latina en el primer país que estaba garantizando el derecho a las tecnologías de la información. Entonces hoy vemos que se habla de una agencia de transformación digital a nivel federal, y tenemos aquí en el Estado de México una agencia de transformación digital. Somos una de las 8 entidades federativas que tiene ley de gobierno digital. Pero hoy lo que nos dice este tercer párrafo es que el gobierno digital, los derechos digitales, hacer todo en línea para que las personas puedan abatir la corrupción burocrática, lo tenemos que poner ya en práctica. Afortunadamente lo tenemos la siguiente. Lo tenemos ya establecido precisamente en este artículo 6 junto con otro que tiene que ver libertad de expresión. Y lo tenemos en el artículo 5 de la Constitución del Estado de México. Entonces, ¿qué nos mandata? Y la importancia de ustedes como periodistas es fundamental. Hoy, si México requiere una consolidación democrática, ustedes serán determinantes para que esta democracia se consolide. Pero hay que hacerlo con un sentido de responsabilidad y un Estado de Derecho. Los derechos no son absolutos, se tienen que ponderar. ¿Por qué razón? Porque entonces viene el artículo 7 de la Constitución y ahí sí ya nos dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, ¿cuál? Lo que ya nos dice ahorita, sea el medio físico o el medio digital. Y entonces, si uno de los derechos al acceso a las tecnologías de la información se ve limitado porque a ustedes no les dan las facilidades o les pueden estar restringiendo por cuestiones de opinión en medios, entonces estaría limitando ese primer párrafo del artículo 7 de la Constitución Federal. Por eso también después habla en su segundo párrafo que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo. ¿Cuáles? Derechos de terceros. No puedes atacar lo que moralmente aceptado en una sociedad, lo que invoca proteger la privacidad, la protección de los datos personales, la intimidad. Ley Olimpia es eso. ¿Por qué te atreves a difundir imágenes, ¿sí?, y videos si yo, que soy la persona que aparece, no autoricé? Y además me provocas un daño que es un daño moral. Así es, por favor. De verdad, libertad de empresas y censura es poder encontrar la armonía y el equilibrio para que no se catalogue estas nuevas leyes que están entrando con el contexto de presente de las tecnologías de la información, que caigan en las denominadas leyes censura o leyes espías. No, seamos, afortunadamente, son reformas que están siendo a nivel general o están en la Constitución. ¿Qué podemos hacer en el Estado de México? El Estado de México se convierte en un referente y que esta Cámara de Diputados sea la ley que salga de aquí, la que vaya a parar al Congreso de la Unión y sea la referente para alguna ley general que tomen como modelo las otras 32 entidades federales. Tenemos que hacer del derecho, de los derechos de los periodistas, el derecho al acceso y a la libertad de expresión y a la libre prensa, verdaderamente normativas que permitan y garanticen aplicar a plenitud estos artículos tanto de la Constitución Federal como de la Constitución del Estado de México. La siguiente, por favor.
¿Qué nos han pedido? Y yo creo que va muy de la mano, y yo agradezco de verdad a este grupo de periodistas que me permitan sumarme como un siervo más de la libertad de expresión, aportando mi grano de arena, que es pues en los años que estuve como servidor público, 25 años como servidor público, 15 de ellos en el Congreso de la Unión, el poder participar con ustedes para hacer una ley modelo que permita incorporar lo que ya nos marcó la pauta de la gobernadora. Ya modificó precisamente el Código Penal, ya hizo esta serie de asignación presupuestal para garantizar estos derechos. Está demostrándole, creo que al gobierno federal y a otros gobiernos estatales, que cuando hay voluntad y se quieren hacer las cosas, se encuentra la manera de dar respuestas a las demandas y necesidades que piden ustedes. Son parte fundamental, como les digo, de la consolidación de las democracias. No creo que en la atención y la inversión que está haciendo la gobernadora del Estado de México no vaya a repercutir en que este Estado de México sea un modelo de gobernanza y gobernabilidad y un Estado de Derecho donde ustedes, periodistas, son los que tendrán que construir las bases sólidas para que este Estado sea verdaderamente un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Javier Martínez Cruz, consultor jurídico en temas digitales y asesor de esta iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México. A continuación, hace uso de la palabra a nombre de las y los diputados de la 62 legislatura, el diputado Samuel Hernández. Muy buenos días a todas y a todos. Fíjense que los políticos estamos acostumbrados a hablar con los periodistas de aquí para allá, pero hoy a mí me da mucho gusto que podamos hablar de allá para acá y que podamos entablar un diálogo juntos, porque lo que hoy estamos viendo aquí y de lo que hoy estamos siendo testigos es de un verdadero proceso legislativo, porque lo que ustedes han hecho a lo largo de sus recorridos en el Estado de México, como ya lo decía Raúl, estuvieron en Tlalnepantla, estuvieron en Texcoco, estuvieron en Xultepec, pues han venido discutiendo, han venido analizando, han venido también debatiendo entre ustedes y con el acompañamiento de las diferentes instancias del gobierno del Estado, con la pauta de la gobernadora, qué es lo que debe contener esta nueva ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México. Para mí es un honor poder compartir unas palabras con ustedes, decían a nombre de todos los diputados. Pues yo creo que puedo compartirlas a título personal y como integrante del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado. Agradezco la invitación de Manuel Alejandro por no estar con nosotros, de María Pimentel, de mi amigo Raúl García Víquez, que me ha extendido una invitación para poder platicar aquí con ustedes, y destaco la dedicación y la convicción que tienen para impulsar este proceso de diálogo tan necesario y tan valioso en nuestro Estado. Saludo con respeto a los representantes de los medios de comunicación, a todas y todos ustedes, activistas, académicos y a todos quienes hoy nos acompañan, muy especialmente a los representantes del gobierno estatal, a Luis Miguel, que está aquí con nosotros, coordinador del mecanismo de protección, a Violeta Huerta, nuestra coordinadora, compañera de la diputada, que está por aquí, y a la licenciada Celeste Ramírez, secretaria de la gobernadora. Este foro, como ya lo comentamos, forma parte de un esfuerzo más amplio y plural que, como ya lo dije, ha tenido lugar en Tlalnepantla, Chalco, Texcoco y Xultepec. Estos encuentros han permitido escuchar y recoger las experiencias, así como conocer de primera mano las preocupaciones y propuestas del gremio periodístico y de quienes defienden los derechos humanos en muy diversos contextos del Estado de México. Quiero reconocer y subrayar el valor de estas consultas, porque ninguna ley que busque proteger a los periodistas y defensores puede construirse a espaldas de la realidad cotidiana. Solo a través del diálogo directo podemos legislar con responsabilidad y con sentido humano. Hoy más que nunca es urgente revisar y fortalecer nuestro marco legal, como aquí lo mencionaba Javier. Tenemos que homologarlo no solamente
a lo que ya establece nuestra Constitución Federal en los preceptos mínimos básicos y las garantías mínimas para ejercer el periodismo. Yo propondría todavía ir más allá, como lo hace, que tenga el Estado de México una ley de avanzada en la defensa de las y los comunicadores, que tenga, como ya se dijo, perspectiva de género, que tenga perspectiva de seguridad social, que tenga perspectiva de integración a las comunidades LGBT, que tenga sensibilidad social y económica. Es decir, que pueda articular esta ley el crisol de todos los estados de México que ustedes representan en la voz, a través de los medios de comunicación y la palabra escrita, en la fotografía y en las redes sociales. Por ello considero que la nueva ley que construyamos debe ser más que una declaración de principios. Debe traducirse en mecanismos eficaces de prevención, protección y acceso a la justicia cuando se violenten los derechos de los periodistas. Quisiera compartir con ustedes algunos elementos que considero fundamentales para enriquecer esta reforma. Primero, lo que ya estamos haciendo, pero que sea permanente. Un diagnóstico público sobre el riesgo que enfrentan los periodistas y los defensores para fundamentar las políticas públicas con datos reales y actualizados. ¿Cuántos periodistas tenemos en el Estado de México? ¿Cuántos son violentados? ¿Cuántas denuncias hay? ¿Cuántas denuncias no se han judicializado? Es un análisis y un diagnóstico que permanentemente tenemos que realizar y que tenemos que nutrir. Segundo, fortalecer el mecanismo de protección dotándolo de recursos suficientes, con reglas claras para ejercer esos recursos y con mecanismos efectivos de cómo pueden acceder ustedes como sociedad civil, como gremio, a estos recursos. Tercero, con protocolos diferenciados y particulares, protocolos orientados para mujeres periodistas, para comunicadores en comunidades indígenas, para comunicadores en la zona metropolitana, que hay que decirlo, es una de las zonas con mayor índice de violencia en el país, con protocolos específicos para comunidades rurales, para quienes cubren temas de alto riesgo, como crimen organizado, como corrupción o violencia. Cuarto, una ley que considere garantías de atención integral, que considere el apoyo psicológico, reubicación, medidas de protección y asesoría legal. Quinto, el compromiso claro de sancionar las agresiones y amenazas de las que sean víctimas las y los periodistas, para terminar con la impunidad que sigue alentando la violencia. De manera que, finalmente, quiero subrayar el papel esencial que tienen las y los periodistas en la defensa de los derechos humanos. Su trabajo no solo consiste en informar. Muchas violaciones graves que se conocen y se denuncian se han dado a conocer gracias a la labor de todos ustedes, de investigación, de documentación y de publicación. Son quienes visibilizan las injusticias, dan voz a las víctimas y exigen cuentas a las autoridades. Sin su trabajo no habría denuncia pública ni posibilidad real de cambio. Sin periodistas libres y seguros, estamos convencidos que no hay democracia auténtica. Sin defensoras y defensores de derechos humanos, no hay contrapesos ni exigencia de respeto a la dignidad humana. Protegerles no es un favor del Estado, es un deber constitucional y moral. Como legislador, como parte de un movimiento que lucha por la transformación y la justicia social, reafirmo mi compromiso de impulsar, de escucharles primero, y de a partir del consenso impulsar una ley que sea construida con la participación de todas y todos ustedes, con un enfoque de derechos humanos y con mecanismos reales de protección. Los invito a que aprovechemos este espacio para compartir diagnósticos, experiencias y propuestas concretas. Estoy convencido de que este foro enriquecerá el trabajo legislativo y nos permitirá avanzar hacia la legislación que necesita el periodismo del Estado de México. Sean bienvenidos a la Casa del Pueblo, sean bienvenidos al Congreso del Estado y también, como ya lo dijo Raúl, permítanme recibirles en el Distrito 33, en el municipio de San Juan Teotihuacán, en el mes de agosto. Allá nos vemos, compañeras y compañeros periodistas. Buenos días. ¡Bravo!
Muchísimas gracias al diputado local Samuel Hernández. Hace uso de la palabra y le damos también la bienvenida a la diputada local del Partido del Trabajo, Ana Yuritsi Leiva Piña. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a 100 periodistas por el Estado de México. Gracias a todas las comunicadoras, los comunicadores que siempre están al tanto de lo que sucede en el Estado de México. Grandes amigos hemos construido a lo largo y ancho del Estado de México. Hemos conocido su gran trabajo profesional, que lo dedican día con día. Muchísimas gracias, para mí es un honor poder compartir este escenario con todos ustedes. Bienvenidos al Congreso del Estado de México, a la Casa del Pueblo. Sean todas y todos bienvenidos. Saludo con mucho gusto a los funcionarios del gobierno del Estado que participan y que son aliados, por supuesto, de los medios de comunicación. Un saludo muy respetuoso a nuestra querida gobernadora, que estoy segura que una mujer con tanto compromiso social va a estar de la mano con todos los periodistas en el Estado de México. Muchísimas gracias. Hoy nos reunimos con una preocupación común, pero también con una esperanza compartida. La necesidad de construir una ley que verdaderamente responda a los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Sabemos que ejercer estas labores en muchas regiones implica vivir bajo amenaza, informar, denunciar, defender causas sociales o ambientales. No debería costarles la tranquilidad, la salud o incluso la vida. Sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario. Agresiones constantes, vigilancia, criminalización, desplazamientos forzados y en muchos casos una impunidad total. Frente a esto, no basta con condenas públicas o promesas vacías. Es urgente construir una ley sólida, integral y con enfoque diferenciado que garantice su protección no solo cuando ya han sido atacados, sino antes de que el riesgo se materialice. Una medida preventiva, no solo reactiva. Una ley que escuche sus voces, que parta del conocimiento de quienes están en el territorio, de quienes documentan las violaciones a los derechos humanos, de quienes alzan la voz cuando otros callan. Se necesita de una ley construida desde abajo, con participación real, con perspectiva de género, con un enfoque intercultural y que tome en cuenta los contextos específicos de cada región y de cada labor. La protección no puede ser uniforme ni burocrática, debe ser flexible, sensible, efectiva y con los recursos suficientes para poder atender este gremio. Y sobre todo, debe contar con voluntad política para implementarse sin simulaciones. Hoy queremos transformar la indignación en propuesta. Este foro debe ser el inicio de una construcción colectiva, donde desde el Estado asumamos la obligación de protegerlos y donde quienes defienden derechos e informan a la sociedad no tengan que hacerlo solos ni mucho menos con miedo. Gracias por estar aquí. Sigamos construyendo redes, pero también exigiendo políticas públicas que cuiden la vida de quienes cuidan la verdad y la justicia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Enhorabuena. Seamos aliados de todos ellos y construyamos un mejor Estado de México. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la diputada local del Partido del Trabajo, Ana Yuritsi Leiva Pillón, por su mensaje. A continuación, queremos invitarlos a ver el siguiente video a los periodistas por parte de la escritora y periodista Elena Poniatowska. Bueno, es un gusto que los periodistas se reúnan para defenderse entre sí, solidarizarse con la situación de cada uno y saber para mí que todavía a mi edad puedo pensar en ellos con mucho cariño y desearles todo lo mejor en su asociación, que eso creo que siempre fortalece cualquier acción o cualquier posibilidad en la vida en general. No hay nada mejor que la unión de gente que comparte la misma tarea, los mismos deseos, la misma esperanza y el mismo oficio que es uno de los oficios más bellos del mundo, que es el periodismo. Informar a los demás, unirse a los demás. Un fuerte aplauso en este Congreso del Estado de México a la gran periodista y escritora Elena Poniatowska. A continuación, hace uso de la palabra nuestra compañera reportera de la revista Proceso, Veneranda Mendoza. ¿Te sientes aquí o aquí? Porfa. Hola, muy buenos días. Comentarles que preocupada por los riesgos y deficiencias en la tutela de los derechos de libertad de expresión e información y ocupada en que se subsanen todos aquellos fenómenos que los menoscaban, la Asociación 100 Periodistas y Más, que por ahora aglutina fundamentalmente a reporteros del Valle de México, del Oriente, ejemplo de ello es que el día de hoy tenemos aquí presentes reporteros de la región de Texcoco, reporteros de la región de Chalco, de la región de Zahualcóyotl, de la región Naucalpan, Tlalnepantla y por supuesto de la región Valle de Toluca. Y bueno, esta asociación o esta agrupación no está para nada cerrada a la posibilidad de que reporteros de otras latitudes se sumen a los esfuerzos en pos de, como ya lo referimos, primero garantizar o subsanar los riesgos y deficiencias que hoy enfrentan los derechos de libertad de expresión y de información. Preocupados por estas inquietudes es que los reporteros o la Asociación 100 Periodistas y Más ha organizado una serie de foros regionales para escuchar propuestas que puedan enriquecer la legislación vigente que rige la actividad periodística. Durante el ejercicio se han encontrado voces coincidentes, sí, por supuesto, en la necesidad de garantizar la integridad del gremio periodístico, pero también la necesidad de abordar desde una perspectiva integral, no solo por la diversidad de actores que contribuyen por voluntad o obligación con la actividad periodística, sino por la pluralidad de requerimientos de un sector sustantivo para la sociedad, pero históricamente relegado y castigado incluso por quienes toman decisiones debido a la incomodidad que representa. A nadie, sobre todo a quienes ejercen el poder, gusta sentirse o saberse observados. En esta necesidad de subsanar deficiencias para concentrarse en un mejor y más cualificado quehacer periodístico, que durante cada encuentro se han expuesto, es en esta necesidad que durante cada uno de los encuentros, cada uno de los foros, se han expuesto y se ha debatido sobre inquietudes que permitan revalorar la función social de los periodistas del Estado de México. Así, se ha planteado un capítulo de bienestar a la ley que contemple, por ejemplo, la incorporación a un sistema estatal de seguridad social y pensiones. También se ha discutido sobre la cédula de identidad periodística, la distinción entre periodistas y defensores de los derechos humanos y la construcción de un sistema de becas para actualización y profesionalización, entre otras temáticas. En esta misma intención, hoy reflexionaremos sobre protocolos de seguridad, recomendaciones públicas del mecanismo de protección y el reconocimiento de los grupos minoritarios como los periodistas miembros de la comunidad LGBTTIQ+, también de los pueblos originarios, incluso de los periodistas hablantes de lenguas indígenas, con discapacidad, con origen étnico o nacionalidad distinto o incluso con diferentes
porque lamentablemente también este fenómeno existe en el Estado de México. Reconocemos, por supuesto, la apertura del gobierno estatal para reformar la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, con el objetivo de que se vuelva un instrumento útil, y la disposición mostrada con la derogación del delito de ultrajes. No obstante, también advertimos que son esfuerzos insuficientes y aislados si se siguen utilizando figuras alternas, como las acusaciones por violencia política en razón de género, para socavar las libertades de expresión y derecho a la información. No bastan esas medidas frente a la extinción de los institutos nacional y estatal de transparencia y la reforma a la ley de telecomunicaciones, que deja latente la tentación de convertirse en un instrumento para el espionaje o la censura. Había previsto en mi intervención la exposición o el recuerdo, porque creo que son importantísimos, de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el doctor Javier Martínez Cruz, una disculpa por el lapsus, ha hecho referencia a ellos, así que quizás está un poco por demás, pero únicamente referir que estos derechos constitucionales deben estar, según la propia Constitución lo refiere, tutelados por el Estado, es decir, el Estado que tendría que hacerse responsable de que estos derechos sean una garantía, y de ahí viene la importancia de reformar este marco normativo, esta ley, y además este conjunto normativo, que no debe ser letra muerta, digamos que es el principal argumento para involucrar al Estado en una legislación periodística de avanzada, y ahí también me sumo y aplaudo sobre todo la exposición nuevamente del doctor Javier Martínez Cruz, porque él fue el que hizo alusión a la necesidad de tener una legislación de avanzada. Y diría que la segunda razón para enmendar los rezagos del gremio periodístico tiene que ver con la práctica. Por décadas, el poder apapachó a los dueños de los medios informativos por un interés mutuo. Si te trato bien, me tratas bien. Al cobijo de esta relación insana, se permitió que los propietarios de los mass media evadieran obligaciones como la regularización de la situación de sus trabajadores, la afiliación al seguro social, la capacitación, incluso la implementación de unidades jurídicas para la defensa de sus reporteros, etc. Luego entonces, la corresponsabilidad de la creación de esta problemática obliga también a ser corresponsables en la solución del problema. La Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México reconoce la actividad periodística como de interés público, que debe ser tutelada y protegida por el Estado y los municipios. A pesar del nombre de la norma, o específicamente al término integral, lo cierto es que aún no es tal. Apenas plantea disposiciones de protección, pero deja lagunas, por ejemplo, en materia laboral, que también es indispensable abordar si se quiere corregir la problemática de raíz. En materia de protección, son necesarias respuestas más expeditas en los casos de alto riesgo, pues aun cuando contempla la posibilidad de implementar procedimientos extraordinarios en situaciones urgentes, la unidad de recepción de casos y reacción rápida puede tardar hasta 24 horas en elaborar el estudio de evaluación de acción inmediata, a las que se suman hasta 3 días más para que la coordinación ejecutiva comunique los acuerdos y resoluciones a las autoridades correspondientes y al beneficiario. Es decir, allí ya se nos fueron 4 días, y si en términos de búsqueda de personas se habla que las primeras 24 horas son sustantivas, pues imagínense 4 días para proteger en una situación de alto riesgo a un periodista. También se requiere un consejo consultivo del mecanismo integrado no solo por directores de medios y editores, que muchas de las veces son los que menos riesgos corren, porque su trabajo no es a ras de suelo, sino de oficina en relaciones públicas fundamentalmente. Es necesario incluir en este órgano colegiado al reportero y, en su defecto, al activista de a pie, el que hace el trabajo de campo, más empapado de los peligros y necesidades del gremio, a fuerza de enfrentarse a ellos. Es importante de igual manera agregar compañeros de todas las regiones, porque todas son distintas y cada
requerimientos diferentes. Y por qué no, ahora que está tan de moda y hay que aplaudirlo, pensar en espacios para acciones afirmativas, es decir, espacios para periodistas que representen algunos de los sectores vulnerables. La ley hoy día es ambigua en materia de rendición de cuentas del Fondo para la Protección Integral de los Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos, de forma que a la fecha se desconocen montos y sobre todo destino de los recursos. Tratándose del gremio periodístico, obviamente que la inquietud es mayor para conocer a dónde van a parar estos dineros y obviamente a lo que se tiene que sumar la suficiencia, como lo refería ya la diputada Ana Yulitzi de Ica. Aunque sugiere la elaboración de protocolos de protección a periodistas y obliga la capacitación y sensibilización de los servidores públicos e incluso se asegura que la Secretaría de Seguridad del Estado de México elaboró el suyo, no se ha hecho público ni se ha socializado con los municipios, de manera que aún se siguen arrebatando y dañando equipos de video, fotografías, celulares y grabadoras a los compañeros, en el mejor de los casos, pero además también se ha lastimado y lamentablemente asesinado en el peor de los casos a quienes cumplen con su labor de investigación e informativa. En los protocolos todavía no se incluye un apartado en materia de género para evitar el acoso o tocamientos de elementos policíacos a mujeres periodistas. Claro, también puede haber eventualmente a hombres periodistas, pero la mayoría de estas agresiones vienen hacia las mujeres. Tampoco incluyen medidas de seguridad para ejercer la actividad periodística en hospitales. Ahora que vivimos la pandemia por COVID-19, nos dimos cuenta de la necesidad de ellos, o ejercer esta actividad en centros de readaptación social, eventos masivos o instituciones de educación pública. En instalaciones públicas aún se niega el acceso a periodistas y cuando se permite se recurre al discreto corralito, que tiene más una función de contención. Estas circunstancias también deben corregirse con la reforma. Sabemos que los desafíos son muchos, pero no estamos pidiendo privilegios. Exigimos, eso sí, garantías para realizar con seguridad y dignidad nuestra labor imprescindible para hacer efectivos los derechos humanos de libre expresión e información, reconocidos por los máximos instrumentos jurídicos del país y las normas internacionales propias de las sociedades democráticas. Juntos, aunque pareciera que tenemos intereses diversos, no solo por regiones, sino también por sectores, gobierno, periodistas, sociedad, pero juntos todos nosotros podemos coexistir, pero sobre todo construir una mejor sociedad y un mejor gobierno. Les invito a que lo intentemos a partir de la elaboración de esta nueva propuesta de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias a nuestra compañera venerana Mendoza, reportera de la revista Proceso, quien ha hecho uso de la palabra en este evento. Vamos a escuchar a continuación la intervención de Celeste Ramírez, vocera del Gobierno del Estado de México y representante personal de la gobernadora maestra Delfina Gómez Sáenz. Pues siempre es un gusto, queridos compañeros y queridos colegas, estar con ustedes, reunirnos para compartir ideas, incluso también para saludarnos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y también me da mucho gusto saludar a todo el presidium que hoy nos acompaña, a todos y cada uno de ustedes, a la diputada, a Viole, que tenemos una historia coincidente en el Sol de Toluca por muchísimos años, a nuestra querida compañera reportera, a
proceso. Y aquí los compañeros que también nos hacen el favor de acompañarnos y de dilucidar sobre los temas legislativos y las propuestas de reforma. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, les deseo mucho éxito en esta inauguración del cuarto foro de consulta para la reforma de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de México. El periodismo libre y responsable es un pilar de democracia, pero también fortalece a las instituciones y da voz a quienes lo necesitan. Ese es el objetivo principal, esa es la responsabilidad social del periodista. Los trabajos que la agrupación 100 Periodistas por el Estado de México realiza permite reconocer la labor de importantes mujeres y hombres que a través de su profesión mantienen informada a la ciudadanía y contribuyen a la construcción de una entidad más informada, participativa y próspera. Contribuyen a la democracia de nuestra sociedad. Por ello, las propuestas que surgen de estos foros contribuirán para fortalecer la seguridad de las y los periodistas, ya un tema muy sensible y muy demandado por el gremio, y la recomendación pública del mecanismo de protección e inclusión de los grupos minoritarios. Quiero decirles que la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, me pide ser portavoz para hacerles llegar un saludo y el reconocimiento por el papel fundamental que los medios de comunicación desempeñan para difundir los acontecimientos de interés público. Les reitero, y ella les reitera, su compromiso, su respaldo, el respaldo de la gobernadora hacia todos los medios de comunicación y hacia todos los periodistas para que realicen su labor de manera segura y sin cortapisas. Una comunicación, asimismo, su compromiso de fortalecer una comunicación abierta, transparente, para seguir transformando nuestra sociedad. Muchísimas gracias y de verdad les deseo enhorabuena por estos foros. Muchísimas gracias.